Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, ya me han presentado, soy R3 del Marañón, de Medicina Física y Rehabilitación. Bueno, hay algunos conceptos que para los que hayáis visto las charlas de otros años, pues voy a repetir porque es que hay que decirlo sí o sí, como la definición de la OMS, que hace de nuestra especialidad, que es como el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido con la mayor capacidad e independencia posibles. No sé si a vosotros os pasaba que a lo mejor cuando estabas estudiando la carrera veías las determinadas tasas de supervivencia de muchos tratamientos y decías, madre mía, esto tiene que ir fenomenal, tasas de supervivencia de un tratamiento para el ictus a lo mejor del 90% o para el cáncer, por ejemplo, y después que ibas al hospital y eso que te esperabas que fuese muy bueno, pues te veías un paciente encamado con atrofias musculares, pacientes con cánulas, incapaces de manejar las secreciones con infecciones muy frecuentes o incluso después de un infarto agudo de miocardio, pacientes que no podían salir a la calle por el miedo al dolor torácico. Entonces, claro, al menos a mí me chirriaba algo que no iba bien, algo que debería haber alguna especialidad que se encargase de esa clase de sector. Pues por eso decimos que nuestro paradigma es prácticamente trabajar con la discapacidad, con la minusvalía, con la deficiencia. Profesionales con los que nos relacionamos en el hospital, pues fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, técnicos ortoprotésicos, todo esto es importantísimo, ¿vale? Que podría desarrollar, pero por cuestión de tiempo es imposible. El trabajo social también importante. Cuando tienes un paciente encamado que lo quieres dar de alta y no sabes dónde, por las barreras arquitectónicas, por ejemplo, que tenga en su hogar, pues hay que trabajar en esas barreras arquitectónicas, o si se va a beneficiar de un centro de media o larga estancia. Psicólogos, enfermería, incluso otras especialidades médicas y quirúrgicas, que aunque los pongan en el mismo apartado, es muchísima la relación que tenemos con traumatólogos, con cardiólogos, con cirugía de tórax, con otorrinos, bueno, con la mayor parte del hospital. ¿Qué medios tenemos en nuestro haber para tratar a los pacientes? Pues la cinesiterapia, lo más conocido, nuestro trabajo con el fisioterapeuta, la electroterapia, hidroterapia, logopedia, terapia ocupacional. Muy importante el manejo de fármacos, sobre todo la figura del rehabilitador a nivel de Europa es como un médico que trabaja en un hospital de subagudos, que una vez que se estabiliza el paciente en un hospital del tercer nivel, pasa a estos hospitales que no solo gestiona el tratamiento rehabilitador, pauta unos objetivos funcionales concretos y se trabaja en la alta del paciente, sino ve el paciente con toda su comorbilidad, maneja diabetes, colesterol, hipertensión. Por eso es muy importante nuestra rotación por medicina interna. Toda la parte de prótesis y ortesis, ayudas técnicas, que cuando empiezas a mirar casas comerciales y tienes a lo mejor gusto por la tecnología, esto se te hace a veces inabarcable la cantidad de cosas que hay. Incluso rehabilitación intervencionista, que hasta ahora se ha estado diciendo en las charlas de rehabilitación que es algo que está desarrollándose y tal. Esto ya no es así. Esto es fundamental para un médico rehabilitador. Tiene que tener conocimientos en ecografía, diferentes técnicas de infiltración, manejo de toxina botulínica, etcétera. Nuestras rotaciones, sobre todo de R1. He puesto las rotaciones fuera de lo que es el servicio de rehabilitación. Medicina interna, importante por este manejo de las camas, trauma, reuma, radiodiagnóstico, neurofisio, ortopedia infantil, unidad del dolor y neuro, que es bastante razonable, la verdad, nuestras rotaciones en relación con la actividad que desarrollamos posteriormente. Campos de trabajo. Estos tres bloques que pongo aquí es lo básico de un médico rehabilitador. Es lo que nosotros llamamos entre nosotros la rehabilitación de batalla. Esto es importantísimo. Incluso a lo mejor yo creo que puede ser buena técnica elegir hospitales donde estos servicios tengan mucha calidad asistencial, porque todos esos pacientes son los que te van a llegar a ti, ¿vale? En traumatología, fundamental conocer los protocolos rehabilitadores del tratamiento de fracturas, de prótesis, de politraumatismos y patología muscular, sobre todo algias vertebrales, que vas a ver muchísimas en la consulta de rehabilitación. De reuma, pues patología articular inflamatoria, artropatías en general y osteoporosis, y neurología o neurocirugía, también muy importante, el manejo del ictus. En muchos hospitales la unidad de ictus la pasa un neurólogo y un médico rehabilitador a la misma vez, porque en cuanto se estabiliza el periodo crítico del ictus, pues ya hay que empezar a plantear objetivos realistas, funcionales para ese paciente. El esclerosis múltiple, todas las enfermedades degenerativas, pues necesitan un seguimiento rehabilitador. Acompañas al paciente a la hora de tomar decisiones de cuando haya que introducir alguna ayuda técnica, algún bastón, porque ya la marcha no está siendo bastante precaria, o alguna silla de ruedas, pues ahí estamos nosotros. Aparte, rehabilitación infantil, un
un campo muy amplio y muy diferente a la rehabilitación de los adultos, ¿vale? Que requiere de una formación específica, con la parálisis cerebral infantil, el retraso psicomotor, enfermedades neuromusculares, parálisis braquial obstétrica y muchas enfermedades congénitas que necesitan de un apoyo rehabilitador. No solo tratamos la parte física en los niños, sino también la estimulación, que vayan adquiriendo los hitos del desarrollo a medida que los tienen que ir consiguiendo, ¿vale? Rehabilitación cardíaca. Pues tratamos la parte de la cardiopatía isquémica, el trasplante cardíaco, prevención de los factores de riesgo y entrenamiento de estos pacientes, y solicitamos e interpretamos las pruebas funcionales cuando se requieran. En la rehabilitación respiratoria trabajamos con pacientes con EPOP, cirugía torácica y trasplante pulmonar sobre todo. Si no fuese poco, además, el linfedema, una parte muy importante de nuestra rehabilitación, sobre todo pacientes que han pasado por carcinoma de mama, que han tenido que sufrir una linfadenectomía axilar y obviamente ya no tienen unos ganglios axilares linfáticos donde drenar toda esa linfa, entonces se estanca. No pasa en todas las pacientes, pero en las que pasa hay que tratarlas. Y es que no se solapa con ninguna. Dice, bueno, pues yo aprendo más o menos lo básico de la rehabilitación y yo creo que ya puedo manejar estos pacientes. Pues no, tienen sus protocolos específicos y tienes que formarte en linfedema para saber lo que es. Normalmente recibimos pacientes de ginecología, cirugía general y onco. En rehabilitación del lenguaje exactamente igual que con el resto, necesitas una formación específica. Tratando patología de la voz y del lenguaje, trastornos de la audición y alteraciones de la deglución. Aquí la relación con los otorrinos es también muy importante. De hecho, en mi hospital la consulta de rehabilitación de foniatría no está ni siquiera en el pabellón de consultas de rehabilitación, sino está en la consulta con los otorrinos, trabajando con los implantes cocleares, con las dislalias y las disfemias de los niños. Rehabilitación ortopédica también es un proceso larguísimo, empieza desde el primer momento, desde trabajar el muñón, trabajar la cicatriz, moldear ese muñón, hasta la decisión del material protésico más adecuado. Obviamente no vas a protetizar igual a un chaval de 20 años amputado transfemoral por un accidente de tráfico que a un señor de 65 amputado vascular que a lo mejor previamente ya hacía vida cama sillón por un EPOC. Obviamente el material protésico son dos pacientes completamente divergentes. Aparte de todo lo que he dicho, es que hay muchísimas más unidades específicas con tratamiento rehabilitador específico. Rehabilitación del suelo pélvico, para rehabilitar las incontinencias, tanto urinarias como fecales, rehabilitación del equilibrio, rehabilitación de quemados, rehabilitación en geriatría, incluso unidades de rehabilitación en articulación temporomandibular. Yo digo, soy R3 y me he ya gestionado las rotaciones de R4 y hay cosas que no voy a poder ver, pero porque no tengo tiempo, ¿vale? De ver la cantidad de unidades que tenemos en nuestra especialidad. Bueno, he querido dedicar una diapositiva a cómo enfocar un poco la entrevista cuando vas a un servicio de rehabilitación, qué creo que es importante preguntar y cómo enfocar un poco este tema. Calidad de vida durante la residencia, yo soy un firme defensor de que las guardias hay que librarlas y es una pregunta fundamental cuando te entrevistas con alguien. Las guardias en rehabilitación pues pueden ser de trauma, rehabilitación, pasamos el primer año en medicina interna normalmente, o el primer año o 6 meses. Entre hospital grande y hospital pequeño, en rehabilitación hospital grande. Que te dé juego que este hospital pueda desarrollar unidades específicas que cuando pases por ahí, yo creo que te organiza muy bien desde el punto de vista formativo, que tú sepas que, por ejemplo, octubre y noviembre vas a estar viendo patología de rehabilitación cardíaca y todos los pacientes que entren por la puerta van a ser de rehabilitación cardíaca y te puedes organizar el estudio, las revisiones de tratamiento, hablar con los fisioterapeutas sobre qué tipo de tratamiento se hace y muchísimo mejor. Yo creo que se saca mucho más partido a estos 2 meses en esta unidad específica que 6 meses con un adjunto que ve trauma, reuma, foniatría y un paciente de rehabilitación cardíaca. Hay un poco desorganizado desde el punto de vista del residente. Docencia, muy importante, está mal escrito, es docencia. Insistir, que no te digan, bueno, este servicio es docente, que te digan, sí, vale, pues, siguiente pregunta, no. ¿A qué llaman ellos docencia? Hay sesiones clínicas donde se presenten pacientes y realmente se genera un ambiente de debate sobre la actitud terapéutica con estos pacientes. Hay sesiones que organicen los residentes sobre temas que nos interesen a nosotros, de técnicas de tratamiento, CABAT, BOITA, BOBAT, lo que sea. Incluso, muy importante también, hay sesiones en las que participen los adjuntos y se pongan los adjuntos delante del resto del servicio y defiendan un determinado tema y se enfrenten a las preguntas. Se aprende muchísimo, es muy importante. Yo he visto adjuntos en mi servicio que con toda la profesionalidad del mundo han dicho, pues mira, pues eso que me estás preguntando no lo sé. O igual
debería haberlo enfocado de esta manera que me estás comentando tú, y aprendes y dices, pues mira, eso que me da tanto estrés cuando estoy hablando en público y tengo que defender algo, pues no pasa nada por decir que no lo manejas. Que te dejen rotar fuera. Importante, la bibliografía, que te faciliten bibliografía o que te orienten a la hora de cuando empieces a rotar en un servicio, como hay tantas unidades específicas, que te digan dónde buscar la información y sobre todo la que apliquen ellos a la consulta. Consulta de residentes. Nuestra actividad asistencial es básicamente en consultas y en interconsultas. Si tú estás con un paciente solo, entre comillas, porque siempre tienes en la consulta al lado un adjunto, o puedes llamar por teléfono sin ningún tipo de problema, te van a surgir dudas valiosísimas, porque es que si no estuvieses allí con ese paciente solo, no aprenderías determinadas cosas, porque te surgen dudas que preguntas y se te aclaran muchísimos conceptos que parecen tontos, pero es que son fundamentales. En mi hospital, por ejemplo, la consulta de residentes la pasa un R3 o un R4 y acompañado de un R1 o R2, que se están formando para cuando sean R3 pasarla a ellos. Y papel del residente, importante. También, preguntar qué papel del residente tiene en la consulta cuando está con un adjunto o cuando está haciendo interconsultas. Yo creo que hay dos posturas opuestas que hay que evitar. Una, la que te dice, sí, este adjunto es muy docente, de hecho te deja pasar su consulta. No. Vale, eres residente y te estás formando y desde que llegues a una patología específica y tengas que pasar tú la consulta de un adjunto, eso no debemos tolerarlo como residentes. ¿Vale? Que cuando lleves 2 meses rotando, el adjunto te ayude a preparar la consulta y digas, bueno, pues a lo mejor te quedas tú solo con estos pacientes y tal, ¿te parece? Puede ser razonable. O otro extremo, el adjunto, tú llegas a la consulta, te sientas detrás de él y ahí te quedas, ¿no? Y conoces un poco al adjunto de aquí a aquí, porque esta parte de la cara no se la ves nunca, porque tú estás detrás y casi ni te das cuenta. Eso también hay que evitarlo. Yo creo que una manera muy bien de manejarte la relación adjunto-residente es aquellos adjuntos que se levantan de su silla, se sientan en la del residente y el residente se sienta en la del adjunto. Y pasas tú la consulta, pero con un adjunto al lado que te va diciendo, pues mira, vete enfocando al paciente de esta manera, o mira, este que va a entrar ahora, enfócalo hacia aquí, o mira, te has olvidado de preguntar aquello, aunque tenga el paciente delante, pero no hay ningún problema. 2 minutos. Vale, al final, ambiente de trabajo. Yo creo que cuando ya llevas un ratito y hables con ellos y se cree un poquito de confianza, pues preguntar sobre el ambiente de trabajo para mí es lo fundamental y lo que hizo decidirme a mí por mi hospital. Vas a estar 4 años trabajando en un hospital. ¿Vale? Es fundamental que haya una buena relación entre adjuntos, una buena relación entre residentes, y eso normalmente es algo que la gente no habla de entrada, sino que lo habla cuando ya tiene algo de confianza, y sobre todo con los fisioterapeutas. Se puede aprender muchísimo de los fisioterapeutas. Ranking de hospitales, bueno, no he hecho un ranking como tal, sino he puesto 3 hospitales en Madrid, 3 en Cataluña, 2 en Andalucía, 1 en Coruña y otro fuera del territorio peninsular. Bueno, de los 3 en Madrid, el Gregorio es mi hospital. Tiene un muy buen bloque quirúrgico, de lo cual nos alimentamos nosotros. Tenemos consulta de residentes, libramos las guardias, la relación con los fisioterapeutas es bastante buena, pasan revisiones con nosotros, las revisiones de los pacientes que están en tratamiento. El fisio está en nuestra consulta y nos va diciendo, pues mira, información que nosotros no conoceríamos, de mira, este paciente va fenomenal, yo incluso creo que podemos subir un escalón en los objetivos funcionales, o va fatal pero porque el paciente no colabora, pues te planteas incluso un alta. El 12 de octubre estuve ahora en suelo pélvico y me impactó la dotación tecnológica que tienen. Está muy bien montada esa unidad. Se han mudado hace como un par de años a un nuevo bloque y está bastante bien. La Paz, conocido porque tiene todas las unidades específicas habidas y por haber, está muy bien. Lo que pasa es que como las tienes a lo mejor algún que otro problema para rotar fuera, pero como lo tienes en tu hospital. De Cataluña, pues bueno, comento que en Cataluña si alguien está pensando hacer rehabilitación es una muy buena opción para hacerlo. Incluso si quieres hacerla en Madrid, yo recomiendo que te vayas y preguntes en los hospitales porque están bastante bien. El Valdebrón es un hospital bastante grande, con muchas unidades, tiene muchos adjuntos, muchos residentes, tiene un muy buen manejo de la planta y muy buen centro para lesionado medular y traumatismo craneoencefálico. El Hospital del Mar y la Esperanza tienen un servicio cardiorrespiratorio muy bueno, que a lo mejor es lo que le falla al Valdebrón. Y el manejo del paciente neurológico es excelente. Del Germán Trías y Puyol, una buena adaptación tecnológica, como el 12 de octubre, buenas unidades específicas y un hospital bastante grande. De Andalucía, bueno, me he centrado en Sevilla, pero el Virgen de las Nieves y el Reina Sofía también son muy buenos hospitales para rehabilitación. El Virgen del Rocío, los residentes están bastante contentos. Muy bueno en lesionado medular y traumatismo craneoencefálico también. Y el Virgen Macarena, conocido por un rehabilitador de renombre, el doctor Conejero, que es de rehabilitación infantil.
Del norte he puesto el de La Coruña, que también es bastante grande, de referencia de rehabilitación infantil en la zona, y bueno, en traumatismo craneoencefálico y lesionado medular también. Y si alguien está pensando en salir del territorio peninsular, en Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias, pues yo destacaría uno de Gran Canaria, el doctor Negrín. Yo soy de Tenerife y la verdad es que no pregunté en Canarias mucho cuando fui a hacer la especialidad, me vine a Madrid, pero es un hospital que está muy bien, tiene, por ejemplo, un rehabilitador intervencionista que es muy entusiasta, tiene rehabilitación vestibular que no está en muchas partes de España y están en todos los cursos y congresos presentando bastantes cosas. Este año nos pidieron que hablásemos de algunas preguntas específicas en nuestras charlas, que si dudé con otras especialidades, yo sí dudé con pediatría, familia, nefro y al final me quedé con rehabilitación. Bueno, si tuviese que elegir otra, pues yo la verdad es que en mi hospital admiro la formación de los médicos, de los internistas y los médicos de familia. La cantidad de patología que manejan es espectacular. Y por último, ¿por qué me decidí por la mía? Esto es un poco personal, pero a lo mejor alguien tiene la misma duda que yo. Me encanta lo que hago, me encanta la rehabilitación, sé que es lo típico que se dice, pero me apasiona mi trabajo y no veo haciéndome otra cosa que no sea rehabilitación. Pero no es lo primero de mi lista. Hay muchísimas cosas que me encantan, a las que quiero dedicar tiempo y cosas de las que quiero disfrutar. Así que yo no veo mi vida dentro de 30 años, a lo mejor, haciendo 6 guardias en un hospital con 6 salientes, que son 12 días ya, que es la mitad de un mes. Tengo la sensación de que me perdería cosas. Tenía eso claro cuando fui a coger la especialidad y ahora que ya he empezado a trabajar en el hospital y hago guardias, porque de residente las tienes que hacer, lo tengo todavía aún más claro, ¿vale?